Hoy tenemos una mesa muy especial y con personas muy especiales. Un verdadero privilegio contar con erudición como la que vamos a contar dentro de esta mesa. El título de esta mesa, Comunicación responsable y consciente. Por cierto, es un título que me inspiró mi querida amiga Beatriz Simó, que ha creado un blog de comunicación consciente. Hace mucho tiempo, ya hace años, antes de todo lo que estamos viviendo ahora, ya había en algunos periodistas, en algunas mujeres periodistas también como Lidia Monzo, este impulso a una comunicación en la verdad, a una comunicación, como dice mi querida amiga Bea, consciencial. Bueno, están con nosotros además dos doctores impresionantes y voy a empezar introduciendo a las chicas, porque como les decía a ellos, primero las damas y después los caballeros, aquí, aunque aquí los caballeros sean académicos de muy alto nivel. Bueno, empezando por la izquierda, mi querida Lidia Monzón Santana. Lidia Monzón es monitora de empresarios y emprendedores en la conciencia, talento, herramientas, soft. También es una reportera, ¿no, querida Lidia? También está dentro del área de los medios de comunicación. Beatriz Simó, gracias a ti, querida Lidia, por darnos tu tiempo en este día, que eres una mujer llena de ocupaciones. Querida Beatriz Simó, que una cara muy conocida también de los medios de comunicación. Beatriz Simó es... tengo que cortar porque no sé dónde escribir lo tuyo, Beatriz. Si quieres me presento yo misma. No. Pues filóloga, periodista, en la actualidad como corresponsal en informativos Telecinco, llevo 20 años en el mundo de los medios, especialmente en la televisión, y bueno, he terminado un máster de social media y estoy trabajando, indagando y viviendo y disfrutando el nuevo camino para hacer una comunicación más consciente. Perfecto, gracias. Qué bochorno. I'm sorry. Así que no cortamos y lo dejamos así, con estas meteduras de pata de la espontaneidad. Lo siento, amigos y amigas. No pasa nada. El doctor José María Póveda, que está en estos momentos en Camboya, en la Conchinchina, que nos lo ha estado explicando entre bambalinas. Sí, la Conchinchina existe y ahí está nuestro querido doctor José María Póveda, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid en psiquiatría, director y creador del aula de realidad virtual. Estudió al tiempo que medicina, filosofía, como hizo su padre. Y bueno, es tan versátil que ha escrito incluso una enciclopedia sobre chamanismo. Un hombre multifacético, con un espíritu renacentista, que parece un Leonardo da Vinci contemporáneo. Y bueno, que aquí nos va a contar muchas cosas. Y el doctor José Regino Peña, que es profesor titular y emérito de la Universidad de Carabobo de Venezuela, profesor invitado y científico de la Universidad de Cornell de Nueva York y profesor invitado de la Universidad Autónoma de Madrid. La especialidad del doctor José Regino creo que es cardiología y que también tiene un doctorado en psiquiatría. Bueno, pues nuestro título, Comunicación responsable y consciente, y os quería preguntar, esto especialmente dirigido a Beatriz y a Lidia, y bueno, y luego matizado por nuestros doctores eruditos. ¿Qué opináis sobre cómo se están dando ahora, en estos momentos, las noticias sobre COVID? Especialmente quería haceros una pregunta, las cifras. ¿Se están dando correctamente? ¿Qué opináis sobre cómo se están dando las cifras, no solamente en España, sino a nivel mundial sobre esta pandemia? Uy, audio, sí. Yo le cedería la palabra a Beatriz, me parece Beatriz, que es la tienes primera. el micrófono silenciado.
Silenciado. Vale, pues acerca de tu pregunta, las cifras que se están dando, al menos por mi experiencia en informativos, ¿no? En canales nacionales, al final, el de todos los medios de comunicación, la única fuente que tenemos es la información que nos viene de Moncloa, ¿no? Del gobierno, del Ministerio de Sanidad. Así que son las cifras que estamos recibiendo, las que se reciben y las que se dan. Porque si hay una cosa que nos ha recordado un poco o que a los medios de comunicación nos ha dado o nos ha recordado el COVID es a las antiguas y tradicionales fuentes de información de toda la vida. Entonces, las que se están dando son las que llegan, eso ya lo sabéis todo. Sí. Si son las reales o no, pues bueno, eso está en el parecer de cada uno, en el sentir de cada uno, en la lógica de cada uno, pero bueno, el canal oficial, digamos, el rigor informativo, no sé si desgraciadamente pues está ahora mismo asociado a la fuente oficial, a la oficialidad de la información, no queda otra, sobre todo después de un estado de alarma donde los medios de comunicación están obligados a meter en la escaleta en todo aquello que se diga desde el gobierno. ¿Que han sido las cifras certeras? Bueno, pues está claro que no, que hay un gran baile de cifras acerca de los fallecidos por COVID y ahora lo sigue habiendo también pues un poco con el tema de los brotes, ¿no? Un reportaje, por ser breve, que hice en un cementerio de este país en tiempos en el principio de la pandemia, cuando estábamos confinados. Se nos dijo que las personas las estaban enterrando y en el certificado de defunción se indicaba que morían de una neumonía bilateral, no por COVID. Entonces, claro, no se computaban, me comentaban los trabajadores de este cementerio que no se estaban computando esos fallecidos como muertos por COVID. ¿Por qué? Le pregunté por qué, me dijeron que el protocolo para cuando una persona moría de las tantísimas que desgraciadamente han fallecido en sus propias casas, cuando los trabajadores del cementerio van a recoger ese cadáver para poder dar un enterramiento, que se lo daban ellos solos, sin familia, como repito, porque estábamos todos confinados, pues el protocolo para recoger un fallecido por COVID es mucho más costoso, conllevaba un coste adicional económico, que no si es una muerte pues por esta causa, ¿no? Como la neumonía bilateral. Entonces, bueno, pues no se estaban computando como cifras de fallecidos por COVID. De ahí que ya, pues ya no estamos hablando de unas cifras reales, ¿no? Sino que ya empieza ese baile de cifras que hemos tenido y que creo que lamentablemente pues estamos teniendo. Que sigue el baile de cifras, porque parece ser que se hizo una medición conforme al número de muertes del año anterior y hay 13.000 más. O sea, además de los muertos ya añadidos de COVID, hay otros 13.000 que el doctor Simón comunicó, hizo un comunicado público diciendo que, bueno, que algunos podrían ser por COVID, que otros podrían ser por no ir al médico por miedo a COVID. No sé qué otra cosa más dijo, pero que bueno, que hay otros 13.000 por ahí que no se sabe, que no están ubicados. En resumen, confusión, Sí. Cierta manipulación y bueno, pues en muchos casos el fin desgraciadamente justifica los medios, aunque no debiera de ser así. Para nosotros los periodistas es muy difícil acceder a una fuente, a dónde está la cifra real, ¿no? No ha habido tiempo para hacer un periodismo de investigación, no se invierte en periodismo de investigación, por tanto, al final, en un informativo que tú le das al mando a distancia, al final lo que recibes es la información que el gobierno quiere que demos. Que sea cierta o no, bueno, eso ya lo dejamos al juicio de cada persona, en su derecho y libertad a pensar lo que estime necesario. Pues desde mi punto de vista y siguiendo lo que ha contado Beatriz, porque le di a ella la palabra, porque pensaba que era la primera que tenía que contarnos, dado que ella trabaja para un medio de comunicación, ¿no? Yo dar las gracias, Ana, por darme la oportunidad de compartir en esta mesa con grandes de la comunicación como Beatriz, con el profesor José Regino y con el profesor José Poveda. Muchas gracias, Ana, por tenerme presente para compartir con todos, ¿no? Efectivamente, yo, igual que Beatriz, creo que la información ha estado totalmente muy centrada desde el Ministerio, es lo que había que decir, es lo que había que ver, y luego lo que hemos visto en la realidad,
porque todos hemos tenido algunas personas cercanas que a lo mejor han fallecido, efectivamente han fallecido de COVID, pero no le han puesto que han fallecido de COVID. Yo tengo amigos en Málaga que esto ha ocurrido y que efectivamente les han puesto que ha fallecido de neumonía bilateral, con lo cual no entra dentro del cómputo que hemos estado viviendo. Hemos vivido un tiempo de confusión y también dentro de todo lo que estamos pasando, en todo a nivel mundial, es una cierta manipulación, como dice Beatriz, y al mismo tiempo es hacernos como volver locos, ¿no? Y dado que tenemos un psiquiatra aquí, ¿no? Con esta información de hoy una, mañana otra, cambiamos una legislación a las 12 menos 10 de la noche, mañana la hemos cambiado otra vez, de alguna manera nuestro cerebro está viéndose afectado de no saber muy bien qué cosas aceptar como positivas, qué cosas aceptar como negativas, y no tenemos esa conciencia crítica que no la teníamos ya, porque nos habíamos acostumbrado mucho a una normalidad que no existía tampoco, y esta, por supuesto, de nueva no tiene nada, sino que está todo muy manipulado. Y entonces a veces es que lo que yo observo dentro de mis clientas con las que trabajo, ¿no? Hay que despertar, hay que enseñarles a despertar, a ver esa conciencia crítica en la que qué información quieres coger y sobre todo qué información quieres crear para ti, ¿no? Hablando de esa comunicación, que es el valor de esta mesa, ¿no? No solo es la comunicación que yo comunico hacia afuera, sino qué comunicación quiero yo quedarme conmigo. ¿Con qué de todo eso yo quiero quedarme conmigo para yo crear mi propia realidad? Porque nunca había ocurrido esto en la humanidad. Por primera vez tenemos la oportunidad de crear cada uno de nosotros nuestra realidad, con lo cual te ves personas que están en un extremo exultantes de alegría, parece que esto no va con ellos, ¿vale? Y sin embargo hay otro extremo de personas que están sumidas en la más absoluto duelo y depresión porque su mundo se ha caído por completo, ¿no? Un estado de alarma donde hemos tenido que vivir en la casa con las personas que te tocó vivir, que esto ha sido un drama bien gordo, porque a veces no te tocó vivir con la persona que tú querías, has tenido que acoger a tu madre, has tenido que acoger a tus nietos, cada uno de nosotros ha vivido nuestro gran hermano dentro de todos estos meses en nuestra propia casa, yo lo llamo el gran hermano, ¿no? Porque eso ha supuesto que tengamos que mejorar nuestras dotes de comunicación, nuestras dotes de realidad y generar no separación en lo denso, sino integrar todos los polos, que ese es un trabajo de encaje de bolillo, amigo, ¿vale? Y yo esto es lo que he visto dentro de mis clientes con los que sigo trabajando, por supuesto ahora en el entorno digital, que es lo que toca, ¿no? Y apoyándoles en que aprendan a desarrollar su conciencia crítica, aprendan a darse cuenta qué es lo que quieren crear, y para eso la palabra es muy importante, porque la palabra es generadora de realidad y tal como yo digo la frase, así se crea mi vida afuera, ¿no? Digamos que esta es mi primera aportación a lo que vamos a compartir en la mesa. Gracias. Gracias, Lidia. Apostillar, Ana Francisca y Lidia, y compañero José Poveda y José Regino, apostillar una cosita en torno al tema de las cifras. Al final se utilizan para continuar con el lenguaje del miedo, que es lo que el gran virus, ¿no? El virus del miedo, que es el más contagioso y el que nos ha traído el COVID, ¿no? El miedo ante todo. Y no solamente en el lenguaje que se utiliza para dar las noticias que se siguen hoy mismo, da igual, si abres un periódico digital, en prensa, o si pones cualquier boletín de noticias, ¿no? de un canal, es el lenguaje constante de miedo, la adjetivación continua de el maldito virus de tal, en fin, es como un aporte innecesario que nunca ha estado en las enciclopedias del periodismo y en los estudios del periodismo, ¿no? El adjetivar, el opinar, pero no es todo está lleno de un lenguaje de miedo, y esas cifras al final se han utilizado también para seguir infundiendo el miedo en personas. Gracias al miedo pues hemos podido estar todos confinados, en fin, bueno, es otro tema que seguro que... Una cuestión, Beatriz, tú que estás más en todo el tema informativo, porque estas cifras, por ejemplo, he observado que se dan sobre totales. Por ejemplo, ahora nos están hablando de que España es el número 1 de Europa Occidental, el número de contagios, etc., y Inglaterra, que tiene muy poquitos menos, resulta que va por detrás, cuando Inglaterra tiene 20 millones de habitantes menos que España. Es decir, se dan cifras totales y a lo mejor hay un país que tiene 10 millones de habitantes y España 47 y otros el triple que España. Entonces es como
si todas las cifras, tal y como se están exponiendo al no darse los números en relación a la proporción con el número de habitantes, nos están metiendo un golazo que, por ejemplo, a España ahora se la está destruyendo literalmente. Están destruyendo España a nivel internacional, entre los PCRs y cómo se dan las cifras. Entonces yo me pregunto, ¿por qué se está haciendo esto a nivel mundial? Es que no lo comprendo. Bueno, normalmente por dinero o por mandar, y en este caso por las dos cosas. Lo que pasa es que la cifra de dinero para mandar tanto, nos hemos dado cuenta de que es tan mareante que ya no sabes cómo medirlas, ¿entiendes? O sea, ya que las cifras de dinero que se manejan, vamos a ver, por ejemplo, ¿cuánto vale un avión de los de combate? Los que vende Trump a los con gran entusiasmo en Arabia Saudí, cash. 200 millones de dólares por un avión de combate que requiere tener además a los comandantes, por lo menos 4, listos las 24 horas de urgencias, bien comidos, bien entrenados, bien pagados, que no se te vayan al enemigo, no vaya a ser, con lo cual los tienes que tener estudiados y encima los has mandado a estudiar a esos árabes, si no son americanos, a Estados Unidos, a estudiar cómo se llevan esos aviones. Las cifras entonces es que por un avión de combate de guerra te compras un gobierno y las televisiones todas. Entonces, claro, son unas cifras económicas que, como apuntaba Lidia, estamos en un mundo nuevo en cuanto a pensar, porque otra cosa es que hubiéramos visto películas sobre esto, que luego se las contabas a alguien y decías, jo, te voy a contar una película que me ha costado 2 meses Netflix y que es la bomba pilonga. Y entonces esto no es una película 2 meses Netflix, es una película con 12 guionistas. O sea, yo me he ido a los libros, yo soy de libros, la casa la tengo llena de libros, los cuartos de baño con libros, la cocina con libros. Y digo, ¿en qué libro está esto? Coño, no lo tengo, no. Pero se publicó hace 21 años en China. Por Qiao Liang, coño, Qiao Liang, sí, un coronel del servicio de inteligencia chino, que si lo escribió hace 21 años es porque llevaba ya trabajando 10 años antes con él. Actualmente Qiao Liang es general, emérito del ejército chino, y está forrado. Entonces, ¿qué cuenta en ese asunto? Pues cuenta que China nunca podrá ganarle una guerra normal, si es que hay guerras normales, a Estados Unidos, y que tampoco podrá nunca ganarle una guerra normal a Rusia. Que para ganar esa guerra necesita 12 escenarios, uno de los cuales estamos ahora hablando, que es el escenario de los noticieros, o sea, quien controle los sistemas de información, pues ya controla uno de los 12 escenarios. Y si además controlas las redes de Internet, ya tienes 2 de los escenarios. Si además controlas las instituciones internacionales legislativas, o sea, la OMS, fundamental, ya el caos que puedes montar con la OMS, y la OMS está barata, ¿me entiendes? La OMS no vale más de 10 aviones de combate. Coño, te compras la OMS y te ahorras un mogollón de dinero, ¿entiendes? Luego ya es, ¿cuánto de la OMS tiene la China o el Partido Comunista Chino? ¿Y cuánto de la OMS pues se ha comprado el famoso filántropo? Entonces, pues el otro cacho, tirando. Claro, si la ONU resulta que los 5 países caballeretes fundadores son los 5 países que se forran cada vez que hay guerra, porque son los que venden más armas, coño, pues no me había dado cuenta. Entonces, claro, si tienes el escenario instituciones internacionales legislativas controlado, si tienes el segundo escenario que es telecomunicación, audiovisuales, incluyendo los periodiquitos que se han quedado de broma. O sea, es que un periódico para estas personas es como comprar la hoja parroquial. Estoy hablando de las 100 fortunas y sus colaboradores. Entonces, claro, comprarte una hoja parroquial de Madrid fundada por Cebriano, quien sea, pues chico, eso es que resulta barato. No me llega, no me sobra. Claro,
el tema es que como está ocurriendo a la velocidad que nos decía Beatriz, es que una cosa es tú verlo, digamos, pues como que veíamos en los pueblos de pequeños, en el frontón del pueblo, la película en blanco y negro, y era increíble, porque luego por la noche te pasabas varias noches con la película en la cabeza. Entonces, esta película de 6 meses, con 12 escenarios consecutivos, echándole carnaza a Beatriz. O sea, porque los 12 escenarios están todo el día, la propia prensa sobre sí misma genera nuevas informaciones sobre sí misma y sobre lo que está pasando dentro, unas de las que se puede hablar y otras de las que sí hablas, dejas de ser el nosotros de ese grupo de prensa. Entonces, además de esos 2 simpáticos escenarios, es el escenario donde estaba José Regino, Wall Street. José Regino vive en Nueva York. Y entonces de repente ver... Claro, yo estoy aquí desde noviembre viendo pasar cosas raras con los chinos, que no lo ven, vienen de China. Oye, ya nos veremos dentro de 15 días. Bueno, vale, tenía ganas de verte y te he traído pues una tarta de almendra de Santiago, pues qué pena, me la comeré. Vale, bien. Pero ya había mosqueo desde noviembre. Entonces, que un mosqueo chino, que fue muy televisado, impacte la bolsa de Nueva York donde está José Regino y se vaya al carajo la economía de un país, es fantástica. O sea que estamos en una película y ahora estamos jugando al juego de la que puede pasar que no sabemos. O sea, porque el momento aquí en esta reunión, lo que me encanta y estoy aprendiendo y escuchando, y por eso la paso la siguiente a José Regino immediately, es que estamos aquí, pues eso, para pensar la que puede pasar que no sabemos. Y la impresión, como ha apuntado antes Beatriz, es tenemos aquí una curva. Pero la curva ya ha pasado. Esto fue abril 8. Aquí está el 19 de marzo cuando dejamos de hacer el gilipollas que podíamos haber dejado ya antes, mucho antes, en febrero. Hay noticias oficiales de que en enero ya se sabía en España, pero coño, si lo sabía yo aquí en noviembre, ¿cómo no lo van a saber las personas a las que pagamos para que se enteren e informen a los listos que están arriba pagados con un avión? Entonces, claro, esa curva ya ha bajado. Ya bajó, ya se fue. No ha bajado en Argentina, andan dado por culo. No ha bajado en México, andan paranoicos, no saben para dónde tirar. No ha bajado en Estados Unidos. Es que eso es interesantísimo. Los de Estados Unidos, ahora mismo, el señor de la Casa Blanca, mi impresión que me da es que aunque sea psicópata, el ser psicópata tiene sus ventajas. Te afectan menos las cosas, eres más rico sexualmente y en las relaciones empáticas. Pero tiene la ventaja de que no te pones paranoico, es imposible. O sea, lo que tienen los psicópatas es que no se ponen paranoicos, si supieran paranoicos les daría miedo, pero no tienen miedo. Entonces el cachondo, como no tiene miedo, no sabe lo que es paranoico, ser paranoico. Y le están teniendo los del servicio secreto militar, porque él no se fía de ninguno de los otros servicios secretos, de los que no hablaremos, sino solo de los militares, porque él así le va la cabeza, claro. Y las pastillas que él se toma son las pastillas de los militares. No se toma pastillas de China, pero están ustedes locos. Entonces, la curva ya se ha ido. Lo que queda es una sobredosis de querer seguir destrozando España como se está apuntando aquí, pero que luego cada mandatario lo está haciendo en su país. O sea, lo que quiero decir es que en España se está haciendo peor porque la gente que se ha hecho con el poder está peor preparada. ¿Por qué han mandado a los profesores de las universidades a su puta casa sin avisar? Eso se llama escenario guerra cultural. No se puede echar a los expertos. Tiene castigados el gobierno. Eso es, no, y a los expertitos que son los estudiantes que te saldrían a la calle a hacerte huelgas y a manejar la opinión pública. Guerra cultural es los profesores a su puta casa, las decisiones las tomamos nosotros con grupos expertos inexistentes y con gente que no ha estudiado medicina o que en su puta vida ha curado a nadie. Claro, es muy peligroso encargar en esas posiciones a gentes que es que no saben, no contestan y carecen de empatía. Pero aún más grave eso es que carecen de conocimiento, de tecnología, y encima no saben hacer. Entonces, perdonad, termino con una. Estamos aquí precisamente por el rollo de cómo comunicar consciente. Para mí, comunicar con conciencia es fundamental. Y para comunicar con conciencia, pues de alguna manera, pues tienes que sujetarte porque quieres que... yo con los chamanes lo que aprendí es que hay que tener buenas relaciones, que las buenas relaciones son muy importantes, que carrieros somos y en el camino andamos y de alguna manera pues todos pues venimos de la misma madre y todas esas cosas. Pero lo importante es que
pasan cosas, reaccionamos y tenemos que reaccionar conscientemente, porque si reaccionamos con demasiado, sin saber, de ignorancia, no llegamos a hacer actos humanos, propiamente hablando, colaborativos. Entonces, simplemente decir que me gusta mucho el lema de comunicación consciente porque implica el entre lo que me produce una reacción y lo que yo hago en medio, en vez de darle al botón del pánico o al botón de ataque, pues tener una conciencia, y una conciencia pues lo más interpersonal, lo más de defender a quienes sean como nosotros, ellas, crear espejos bonitos, sobre todo con el personal cercano. O sea que adelante, me ha encantado lo que ha dicho Beatriz sobre estas cuestiones, sobre las presiones profesionales ahí, y sobre todo porque, como dijo George Orwell hace ya mogollón de años, como 60, estamos en una de granja animal, se está tratando a la gente como animales y se ha creado un ministerio de la verdad. ¿Pero esto de qué va usted? ¿Pero cómo encarga usted a los guardabosques pagados por los ciudadanos a que les controlen que hablan la verdad? Pero no, eso no, los guardabosques no están para eso. O sea, un momento interesantísimo que requiere, ya te digo, hemos hablado de 4 escenarios, el escenario quinto es el psicológico, lo dejamos para otro momento y paso bola a José Regino. Gracias. Gracias, José María. Gracias. José Regino. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias, Ana, por esta oportunidad de comunicar mi experiencia, pues, entre expertos tan importantes como es el doctor Poveda, Livia, Beatriz, Norma y tu persona. Yo realmente me voy a referir a algo que es más mi campo, que es, digamos, el estrés psicológico y el estrés cardiovascular, que es el impacto que esta pandemia y esta información desbordada por los diferentes medios produce sobre el individuo. Y lo voy a hacer desde un punto de vista personal, porque me tocó, como decía José María, pues estando en Nueva York, visitante para asistir a 2 simposios en el cual traía un material de muestras de Venezuela, en el cual participamos conjuntamente en esta investigación con el profesor Poveda en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta muestra era de pacientes o de personas que estaban estresadas por un estrés sumamente elevado, eran ciudadanos de Venezuela, la población era venezolana. Y en este caso estaban estresados. Este estudio se refería más que todo al estrés de una crisis o una emergencia humanitaria. Creo que no es un secreto, sin entrar en detalles políticos de sectores políticos que intervienen en la crisis venezolana, porque ese no es mi campo. Soy una persona dedicada pues a la investigación paramétrica científica, pero hay una crisis, una emergencia humanitaria. Dicho esto, pues me encuentro en Nueva York para presentar los simposios sobre la población venezolana y su estrés humanitario debido a la crisis o la emergencia humanitaria, y me sorprende ya desde la entrada a Nueva York en el avión a principios de marzo, me sorprende pues la crisis humanitaria, que yo la llamo así, del COVID, o digamos la pandemia. La primera semana pues en el avión, ya en la primera semana de marzo, estuve andando en todos los trenes, los subways, preparándome para ir a California, para ir a Chicago, donde eran los simposios y presentábamos este trabajo. Y bueno, por supuesto que empiezan a suspenderse por la lógica del miedo a la pandemia, se suspenden los 2 simposios y se realizan online. En este momento explota la información médica y la información en los medios de lo que es la pandemia en Estados Unidos. Comienza a explotar. Y hay que decir que muchas de las informaciones que yo oía en mi apartamento estudio de 60 metros, que está en el campus del New York Hospital de la Universidad de Cornell, veía con pánico las informaciones que se comenzaban a dar por los medios de comunicación. Por ejemplo, para una persona normal,
ver unos cadáveres que están siendo lanzados a una fosa común en unas bolsas blancas y está confinada a su sitio, a su local, su apartamento, por los medios de comunicación y por el aislamiento social que se le impuso a la población de Nueva York. Por supuesto que esto es un estrés tóxico que difícilmente un corazón normal de un adulto puede tolerar. Entonces, yo me voy a referir más que todo a eso. Me voy a referir a eso porque es lo que más es mi campo. En ese momento, pienso que empiezo a hacer unas encuestas a través de online, ¿no? Con las personas que circundan mi medio de investigadores de la Universidad de Cornell, que también ya comienzan a estar confinados en las casas. Por supuesto, hay que entender el escenario en un radio de 4 cuadras en Nueva York, por ejemplo, promedio de la isla de Manhattan, habían 300 casos promedio, ya positivos al llamado PCR o sintomáticos, pues, es decir, considerados como enfermos. Lo que quería decir, según mis cuentas... Regino, disculpa, José Regino. Dime. Sí, no, incorporar a la línea de la conversación algo que es muy importante porque ya está en documentos oficiales. El PCR no es una prueba específica. El PCR ha contribuido a la desinformación monumental montada a nivel planetario. Entonces, el PCR valora 200 puntos de referencia de un genoma vírico de 30.000 puntos. No es específico. Entonces, eso quiere decir que es muy importante tenerlo en cuenta que están todas las mediciones hechas de manera aleatoria. O sea, que a la población, a uno le pueden hacer un día el test y a la mujer con la que duerme o viceversa, o con tal, no lo tiene y llevan 10 años conviviendo y compartiendo, entre otras cosas, algo de saliva. Caerá. Entonces, no, pueden tener uno sí y otro no. Pueden dar la circunstancia como uno que fue a visitar al presidente el otro día, con el PCR del presidente le dio que no, pero él estaba muy enfadado y muy mosqueado y su mujer, la gobernadora, cuando volvió le dijo, pues conmigo no funcionas si no te haces el test. Y salió que el test era negativo. Entonces aquí, ¿qué está pasando? Entonces los 3 no son fiables. Con lo cual, como que sometemos, perdona José Regino, a cuestión las cifras. Y se incrementa la parte demencial delirante porque, claro, como tenga ahora un solo país, España, siguiente jugada en la línea que nos tienen acostumbrados, como tengan 10.000 test gratis para pasárselo a mujeres embarazadas, el 50% pronostico que tendrán COVID. COVID no, tendrán PCR, ¿qué tal? El COVID les vendrá luego cuando empiecen a sentir tos, empiecen a estar ellas mosqueadas y empiecen a no dormir por la noche y empiecen a pensar con la siguiente información que le daréis por televisión y por radio y periódicos. Se ha encontrado en los fetos el SARS y entonces ya mujer embarazada, segundo mes, en la cabeza con estoy alimentando un zombie que va a nacer zombie y le voy a poner de nombre Coro porque va a ser niña. Pues estupendo, bien empezamos, Coromoto. Entonces, vale, pero eso es una loquera, porque esa mujer ya está para allá. Se está pensando a la segunda semana que no le han dado el psicofármaco para que duerma, porque señora, es que está embarazada. ¿Cómo le voy a dar un psicofármaco que encima le sale doble zombie el niño? Que lo pone aquí en el papel de, ¿no ha visto? Diazepam. Entonces, claro, entonces el esposo, si estuviera o estuviese, ya está con la cabeza hecha un bombo porque esta ni funciona ni no funciona. Por las noches está lo que no está y durante el día pues no sabe, no contesta. José Niña, María. ¿pero qué es esto? O sea que la locura está perfectamente montada partiendo de las mentiras como la del PCR. Adelante, José Regino. Perdón, si me permiten además, lo simbólico de esto, ¿no? Es como un gozar, no hables. O
sea, los seres humanos, que si queremos sentirnos todos uno, que somos comunicativos, afectivos, expresivos, ¿no? Y al final esto es un símbolo de cállate, no hables con el de al lado. No permite una comunicación libre, ya es simbólico, no deja Porque respirar. una pregunta clave en esto es, ¿cuál es exactamente el número de porcentaje de muertes con referencia al número de infectados? Pero infectados teniendo en cuenta también los asintomáticos, porque también si porta el virus es un infectado. ¿Cuál sería el porcentaje? Esto que nos está quitando la vida, que nos está... Sí. Eso es muy interesante lo que dice Ana, porque muy interesante lo que dice Ana, y en relación a lo que decía José María, la positividad del PCR, los anticuerpos, nadie duda de que un PCR es un método que detecta las partículas nucleares del virus. El asunto es que esos datos, como había mencionado previamente, no se puede dar números de una pandemia debido a una circunstancia de un PCR positivo o negativo. Se dice que las personas que están sintomáticas en general pueden transmitir el virus en un 20%, los que tienen fiebre, tos, los que tienen el cuadro clínico de una infección por COVID pueden transmitir por las consabidas gotitas de floche, de la saliva, o por el aire, o por los aerosoles, pueden transmitirlo hasta un 20%, es decir, de cada 10 personas, 2 pueden transmitirlo. Sin embargo, aquellos que son asintomáticos, los que no tienen síntomas, y por casualidad tienen un PCR, tienen el virus en la garganta, apenas es menos de 1%, es decir, es muy poco, 1 de cada 100 van a transmitir. Dicho esto, la hipótesis que nosotros hemos tenido y que tenemos tanto en Nueva York y que estamos tratando de investigar ahora en Madrid, es que, como decía José María, el estrés tóxico es igual o más dañino que el virus, porque no se explica que un virus que tiene la misma letalidad que la influenza común, es decir, la gripe, que va hasta un 5%, hasta un 8% en las poblaciones vulnerables, haya producido esta catástrofe. Entonces quiere decir que aquí hay algo además que es tóxico. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso tóxico que está afectando el sistema simpático, está produciendo arritmia, está matando a la gente en sus casas porque están confinados, como bien decía Beatriz, con un tapaboca, produciendo una hipercapnia porque el tapaboca lógicamente impide la entrada de oxígeno de alguna manera? Es decir, crea problemas. Si bien es beneficioso desde el punto de vista de ese porcentaje de la población que transmite. Entonces es positivo, no se quiere decir que la gente vaya a andar sin tapaboca. Pero lo que yo quiero puntualizar es que la letalidad y la morbilidad del virus en sí, biológica, es una cosa. Y la otra cosa es la toxicidad del estrés que produce la desbordada o sesgada información por los medios de periodismo a veces no científicos, como bien decía Beatriz, y que es el objeto de la mesa, que está causando igual o más daño que la biología del virus en sí. Porque como decía José María, una persona que tiene insomnio, una persona con taquicardia, una persona con estrés tóxico, una persona que tenga el tono simpático elevado durante un mes, esa persona va a producir una cardiomiopatía tóxica. Eso está demostrado por los japoneses, que descubrió el corazón del estrés, la miocardiopatía por estrés. Ahí ya la Asociación Americana del Corazón produjo un comunicado en relación a estas cosas, ¿no? Que la muerte cardiovascular en Estados Unidos, que a lo mejor está incluida en esos casos de COVID, pero no se sabe porque es que tampoco
tampoco se ha podido hacer autopsias a la población. Eso Una es. población encerrada, confinada, los asmáticos, los respiratorios crónicos, los pacientes que tienen inmunopatía, enfermedades inmunológicas, estas cosas hay que tener sentido común y esto se sabrá con el tiempo. No es el momento en estos momentos de tener esa estadística. Pero el objeto de la investigación, o la preocupación de nosotros en este momento, es que la información o la desinformación sesgada por algunos sectores que pueden ser políticos de determinadas regiones del mundo, sin particularizar en alguna, está produciendo más daño o igual o más daño que el virus en sí. Y esto quizás en otras épocas donde ha habido pandemia, como la fiebre española, como bien lo describe la peste de Camus, no habían medios de comunicación como los que hay actualmente. No había internet, no había el WhatsApp, no había el Twitter. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta, que es el estrés tóxico diseminado por la desinformación o la mala información o la información sesgada de sectores políticos. Yo creo que eso hay que tocarlo porque ahí entramos en el campo de José María, que es la psiquiatría, como él decía. Pues, cualquier persona que se aísla, y por eso es que las cárceles son una condena terrible. Si uno ve a un paciente que está en una cárcel injustamente y ya tiene un mes en la cárcel, cuando uno le examina y le toma las variables cardiovasculares, solamente el hecho de estar aislado en una cárcel, ya esa persona va a tener probablemente hipertensión, taquicardia. Si tiene alguna coronaria, alguna arteria coronaria del corazón medio enferma, va a ser un infarto. Si tiene algún problemita respiratorio, va a ser una insuficiencia respiratoria. Si tiene un problemita renal, va a ser un agravamiento de su cuadro renal. Es decir, esas son cosas que es importante separar. Conclusión: el daño biológico del virus que entra por la vía respiratoria, ve a la célula respiratoria, produce vasculitis o inflamación de los vasos periféricos, que produce problemas de coagulación y que esto pues tiene su morbilidad, que es la enfermedad, y su mortalidad, que es del 2 al 9%, según universalmente, del que está enfermo. Ojo, del que está enfermo, que tiene fiebre, tos, disnea, no del PCR positivo, que es otra cosa. Y también, para concluir, hay algo que también quería mencionar, porque siempre Dios o el creador a veces interviene. Fíjense esto que está, lo llamado la inmunidad herd. Herd, H-E-R-D, es rebaño. Las poblaciones, por ejemplo, en Nueva York, que fueron más afectadas porque son las marginales, como los latinos, los negros, las poblaciones hindú, es decir, sobre todo los latinos y los negros, que son las más, digamos, gregarias, que tenemos una cultura donde en una sola casa viven 10 personas. Esas personas fueron golpeadas al inicio de la pandemia en Nueva York, por ejemplo, en los meses enero, en los meses en abril, mayo, junio, devastadoramente. Eso fueron golpeadas mucho por la cultura. Uno iba a un parque y veía que, bueno, las poblaciones de color, los negros, hacían sus parrillas con 30 personas sin tapabocas. Esa es la cultura. Ellos no son capaces, ni tampoco los latinos, de no tener hacer una parrilla un fin de semana en un parque de Nueva York. Entonces, estas poblaciones fueron devastadas por el virus, las más altas incidencias. Pero ¿qué está ocurriendo ahora? ¿Qué está ocurriendo ahora? Que esas personas, mediante eso llamado la inmunidad herd, que es cuando ya el virus le dio a un porcentaje más elevado de la población, se crea un factor protector, porque el virus, ya hay unos anticuerpos que nacen de las personas que fueron infectadas. Entonces, ¿qué pasa con el virus? El virus ataca a una persona, pero cuando tiene que pasar a otra para seguir su ciclo y seguir viviendo, ya la otra tiene anticuerpos. Entonces eso se llama la inmunidad de rebaño. Eso está ocurriendo ahorita, que resulta que las poblaciones que son privilegiadas, que viven en los altos sectores de Manhattan, que tienen posibilidades económicas superiores, los blancos, arios, caucásicos,
esas son las que están sufriendo más en este momento, porque no hicieron su inmunidad de rebaño, como los latinos y los negros y otras poblaciones marginales digamos, los Estados Unidos. El caso, por ejemplo, del sur de la Florida, de Alabama, que están ocurriendo estos fenómenos. Yo quería terminar con eso porque Dios existe. No es que yo me contente que ahora las poblaciones privilegiadas caucásicas estén siendo más afectadas, pero es un hecho que parece que Dios metió la mano, porque los que fueron golpeados originalmente ahora están siendo beneficiados biológicamente porque hubo un fenómeno inmunitario que se llama la inmunidad de rebaño, la inmunidad herd. Y yo creo que esto significa que en todas las poblaciones, por ejemplo en Latinoamérica, donde el Brasil tiene cifras exorbitantes, Venezuela ahora tiene cifras incontables porque no se sabe a ciencia cierta cuál es la incidencia. Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, esas poblaciones probablemente en una segunda etapa van a crear su inmunidad de rebaño. De manera que además del sector, del factor psicológico de estas poblaciones, vamos a tener también que tomar en consideración la cultura de estos sectores de la población mundial. Eso es lo que yo quería aportar, pues, y me gustaría que si había algún comentario al respecto. Muchas gracias.